con mi saludo cordial a la distinguida audiencia de nuestros internautas que se enlazan a las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en esta ocasión para compartir algunas ideas, pensamientos, diálogo, interrogantes en torno al trabajo intelectual, literario, que lleva a cabo el doctor Pablo Ruiz Aguirre, con quien vamos a conversar dentro de este programa denominado La Literatura Lojana en la voz de sus autores. Bienvenido, doctor Pablo, a esta entrevista. Muchas gracias por aceptarnos esta invitación para conversar en torno a su producción literaria. Sabemos que usted se desempeña en algunos frentes de trabajo, en la academia, en el ejercicio de la cátedra, en su condición de abogado y hombre de letras, un hombre que continuamente está con sus proyectos a flor de piel, compartiendo con la ciudadanía, opinando, y eso es saludable. Y por lo tanto queremos conocer más a profundidad sus proyectos culturales y literarios. Bienvenido, doctor Pablo. Doctor Galito, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con la Casa de la Cultura, sobre todo con una casa que está liderada por un maestro mío que es el maestro Diego Naranjo. Yo obviamente gustoso de estar aquí con usted, con una persona que admiro muchísimo por lo que hace por la literatura de nuestra ciudad y nuestra provincia y sin duda del país. Así que presto y a gusto para lo que usted requiera aquí. Muchas gracias. Usted sabe que los pueblos progresan en la medida en que ahondan en el pensamiento cultural, artístico, científico, humanístico, en fin, ¿no? La Casa de la Cultura trabaja en diferentes frentes y uno de ellos es la difusión de la literatura lojana. Por eso hoy queremos compartir con usted acerca de lo que hace como hombre de letras, cómo lo hace y qué implica el hecho de que uno esté inmerso en este tipo de actividades. Siempre hay una razón que nos mueve a que llevemos a cabo algo en especial, y sobre todo en esta ocasión tratándose de ámbitos culturales y literarios en los que a veces la gente piensa que como eso no da mayor rendimiento económico, como que creen que, bueno, no hay para qué hacerlo, ¿no? Y sin embargo hay personas como usted y como muchos entrevistados con los cuales he tenido aquí la oportunidad de conversar, y también porque a nivel nacional e internacional ha habido esa oportunidad de estar en contacto con Ujú. intelectuales de esta naturaleza. Díganos, Pablo, sus inicios eh, como hombre de letras, ¿de dónde vienen? ¿Cómo usted se inclinó por todas estas actividades, ¿no? Porque siempre insisto que hay una motivación, hay algo que a uno como que le inquieta y le van naciendo ideas hasta que uno se decide, bueno, quisiera hacer tal cosa. Cuéntanos un poco al respecto de esto. A ver, mi doctor Galito, yo como buen lojano creería tuve el gusto y la oportunidad de compartir con familia que siempre ha estado relacionada un poco con el arte. Mi tío abuelo, es decir, el hermano de mi abuelo, fue Eduardo Ruiz, un cantante bastante conocido de nuestra ciudad. Y diría yo un poco a herencia de él, mi abuelo, mis papás, mis tíos siempre han estado con una guitarra en casa. Entonces, sí soy de esos lojanos que siempre, que tiene una guitarra de hecho en su casa y que cuando va a visitar a familia tiene una guitarra también y que cuando uno está festejando saca la guitarra y se manda 2, 3, 4 horas de guitarreada y de compartir un poco en familia con música. Siempre he estado relacionado en esa parte y de ahí
muy particularmente ya para ir entrando un poco a las letras, cuando tenía, ahora tengo 35 años, cuando tenía aproximadamente entre 11 y 12 años, tuve mi primera aproximación con la oratoria justamente con Diego Naranjo, antes de que se forme incluso el Foro de Oradores de Ecuador. Y comencé a vincularme mucho con el discurso político, sobre todo el discurso de izquierda, la práctica de la retórica, a enamorarme un poco de las palabras. Y 5 años después tuve un gusto que, a pesar de que había leído novela, había leído un poco de historia, siempre he tenido una afición bastante grande con la política. Mi gusto a mis 18 fue por la poesía y me vino a la poesía por un poeta que de hecho es muy poco conocido, que es Olivero Girondo en Argentina, un poeta surrealista de la generación surrealista, que me encantó por lo transgresor y lo disruptivo que era con la típica poesía que nos han enseñado todos o que normalmente se enseña en los colegios, que es una poesía de mucha métrica, una poesía muy estructurada, de mucha forma, de mucho ritmo, de mucho tono, y venía esta persona a romper absolutamente con todo y a decir que tiene que crearse un himen y que tiene un cúmulo de personalidades exactamente y hablar de la hembra latinoamericana y romper un montón de cosas hace más de 120 años. Y al haberlo leído ahí, comencé a introducirme un poco más a la poesía y es lo que a mí me llamó. Luego de haber, diría yo, haberme inmerso en esta parte de la poesía, tuve la oportunidad de comenzar a leer, de comenzar a escribir, y en todo ese trajinar o en ese camino he escrito 3 poemarios. El primero que lo escribí justamente hace 10 años, hoy se cumplen 10 años, que diría es como una poesía bastante primigenia, bastante inocente. No soy quien escribió eso tampoco, se llamaba Mis Piedras Brutas, ese poemario, y tenía dos sentidos, un poco esa lógica creo que revolucionaria que todos en algún momento hemos tenido, filosófica o políticamente. No me inclino ya por esa parte tan de izquierdas, más bien ahora me califico como socialdemócrata, creo que es normal dentro de un proceso de formación política, y una segunda parte que era dedicada al típico amor veinteañero, que siempre ha estado y que creo que todos lo hemos tenido. Y ese fue mi primer poemario. Luego, doctor Galito, cuando tuve la oportunidad justamente, luego de haber publicado a la semana, salí a estudiar ya mis posgrados y regresé a los 3 años. Y cuando estuve en Europa, Barcelona es una ciudad bastante cosmopolita y de mucha arte, y diría yo de mucha locura aristotélica puede ser, y me metí mucho más en el movimiento surrealista. Producto de ese viaje y de esos 3 años, vine y generé un poemario más que se llamó, de hecho, le queríamos llamar directamente con la Casa de la Cultura, lo sacamos, le queríamos llamar Masturbarse, porque hablábamos de un proceso de masturbación intelectual con el sentido de transgredir un poco la norma común. Sin embargo, le terminamos colocando el signo de más y el turbarse porque capaz todavía como sociedad no estábamos como un poco preparados para eso de ahí. Y el tercer poemario que lo saqué hace un par de años, en 2022, se llama Mosaico, que es un poemario que, como su nombre indica, tiene como un camino entre la oscuridad y la luz y ese camino grisáceo que hay más allá del pensamiento, diría yo, polarizado o el típico pensamiento bipolar, no lo negativo o lo positivo, sino mostrando este trajinar de lo gris, que ha sido como todo el camino. Y mire que desde ahí, doctor Galito, no he vuelto a escribir. Tengo par poemas que los he escrito, que los tengo en mi computador, los tengo algunos también en cuadernos escritos a mano, pero he estado explorando un poco más la filosofía, la psicología, y con eso he estado intentando un poco vincular a lo nuevo que vendrá, que seguramente será cuando se pueda parir algo diferente, pero por lo pronto pues no ha habido un nuevo proyecto, sino el mero hecho de escribir por escribir, que creo que es una de las cosas más lindas y seguramente eso compartirá usted conmigo. Ese es como el camino, Interesante, doctor mire, Galito. qué buen historial, ¿no? De su caminar por la vida en estos o por estos senderos culturales, artísticos. O sea, ya lo ha dicho, usted proviene, en verdad, de una familia de artistas, de gente de cultura, y eso impacta porque queda en uno y luego pues dice, bueno, voy a tratar de hacer algo. Qué bueno esto de la guitarra, Exacto. ¿no? De la música, que son actividades que de hecho, y por eso yo creo que es acertado el nombre de Loja como como la capital musical, cultural del país, ¿no? Porque quién no
no ha entonado una canción o ha tocado un instrumento, pero como decía un amigo, con honradas excepciones para aquellos que a veces no lo hacemos, ¿no? Y todo lo que usted luego comenta, ¿no? Mire, son tres poemarios que me parece que bien, ¿no? En la poesía, claro, son llamativos los títulos, ¿no? Lo de mis piedras brutas, lo de la masturbación, lo del mosaico. Perdone, lo de piedras brutas, ¿ahí qué tipo de metáfora se quiere perennizar? Hay un poco, doctor Galito, lo que pasa es que me encantan los mitos y las metáforas. Soy un fan de esas figuras literarias. En el caso de mis piedras brutas, de hecho, es un concepto esotérico. Se lo utiliza muchísimo, sobre todo en espacios como los Rosacruces o la masonería, que he leído algo de ello, y tiene un concepto del trabajo continuo, es decir, básicamente la lógica de una piedra bruta es una piedra que está constituida, que tiene sus roces y que el ser humano tiene la facultad de pulirla siempre a raíz de cómo se va perfeccionando. Nunca va a llegarse a una piedra pulida, pero siempre vamos a poder irla construyendo o labrando cada uno. Entonces, me pareció en ese entonces, en 2014, como una metáfora bastante adecuada como para votar o como para lanzar, por eso decía como el lucubrar un poco mis primeros poemas, entonces eran mis primeras piedras brutas y de hecho la primer capítulo se llama Mi piedra bruta de amor y la otra es Mi piedra bruta de rebeldía, que son como los primeros hijos, por así decirlo, los primeros prospectos de poemas de piedras brutas en ambos lados, que era un poco la lógica de la metáfora que se utilizaba. Exactamente. Ya, ¿usted cree que dentro del ámbito poético se puede ejercer, se puede uno sentir influido por esas concepciones políticas que en el caso suyo también le nacen y muy bien, ¿no? Y a veces incluso de manera radical. Y luego, conforme Sí. pasa el tiempo, uno como que va moderándose. La pregunta es si en su caso muy particular hubo una influencia muy decidora dentro del ámbito de lo que es el pensamiento político para luego volcarlo a las letras y en este caso de manera muy especial a la poesía. Yo creo que el ser humano siempre va autogenerándose dogmas a raíz de la posibilidad que tiene de ir abriendo la mente. Mi primer, siempre tuve, sobre todo cuando entré a practicar oratoria y retórica, tuve mucho más acceso a literatura de filosofía política o de política de izquierdas. Entonces, tuve más acceso a José Martí, a Marx, a Lenin, a Trotsky. Mi familia, por mi segundo apellido, pues tiene una connotación de izquierdas, por eso termino a veces siendo bicho raro, porque muchos de los Aguirres, de hecho, Manuel Agustín Aguirre, tío abuelo, termina siendo uno de los fundadores del Partido Socialista. Entonces, tenía Ya, como esa herencia obligatoria por, por terminar ya, cumpliendo izquierdas y uno cuando es guagua o es patojo, pues termina diciendo, capaz yo también tengo que ser de izquierdas hasta que no termina diría yo, de concienciarse uno mismo. Y a medida que pasó el tiempo, yo diría que al principio sí, por eso tuve mucha más influencia de izquierdas. Luego leí los autores o me prometí a mí mismo leer todo lo contrario, que me pareció un ejercicio bastante interesante. Me fui a leer autores de derecha extrema para lograr entender los dos polos. Y al haber hecho claro. este ejercicio, que me permitía, era un ejercicio dialéctico básicamente, me aboqué mucho más a lo que se llamaría centro, que no es tan centro, pero es lo que se denominan las sociales democracias renovadas. Luego de hacer ejercicio dialéctico de conocer los dos polos y justamente ese pensamiento gris, que es un poco lo que se redacta en el tercer poemario, o la lógica del tercer poemario, de esta lógica de los mosaicos, porque siempre se nos ha dicho que vivimos en este mundo bipolar, de blancos y negros, de arriba a abajo, de adentro hacia afuera, y para mí era hacer este ejercicio. Entonces, al principio sí, doctor Galito, tuve esta influencia por sangre, por contexto y también por, diría yo, por el único acceso que tenía con la izquierda, y luego fui moldeando y encontrando un poco mi propio camino a caminar, podría decirlo desde el punto de vista político.
y también creo por estudio. No sé si usted estaba ejerciendo una Sí, cátedra en cuestiones de política, creo. sí, y por estudio, claro, por estudio, doctor Galito, una de las cuestiones que hice cuando salía ya a Europa, mi primera maestría, yo la hice en análisis político y mi segunda en desarrollo y gobernanza y política económica. Y obviamente eso me permitió a mí como tener un andamiaje mucho más amplio de lo que normalmente uno consideraría como un solo camino o una sola ideología política. Y eso le permite, diría yo, tuve un montón de crisis existenciales, religiosas, políticas, filosóficas, como para ahora más o menos ubicarme. Seguramente me pasarán en los siguientes años más crisis, pero creo que eso es lo lindo del ser humano, como para ahorita definirme parcialmente como socialdemócrata en el sentido político. San Agustín le llamaba la noche negra a estos ámbitos de crisis que uno a cierta edad adquiere, pero en verdad son sanos, diría, porque claro, uno está en esa angustia y es porque uno a veces se empodera muy bien del conocimiento. Y entonces uno le viene esa ansiedad por aprender de acá, de allá, Exacto. y claro, a veces son crisis que después uno las va superando, pero son crisis en el buen sentido de la palabra. Yo creo que a todos los seres humanos nos pasa eso, ¿no? Y eso enriquece. Enriquece, por supuesto, si uno luego logra canalizar bien cada una de estas circunstancias que cognitivamente y desde otra índole se nos vienen encima. El otro Totalmente. asunto, y que usted también lo comentó muy bien, es el de la oratoria. Por supuesto, ser orador es ser un auténtico conocedor de la palabra, y no de cualquier palabra, ¿no? Y saber en verdad expresarla con la altura del caso. Y también por ahí creo que está la cuestión esta de la política, ¿no? El orador que nace desde una concepción literaria, porque Ujú. entran en juego ahí algunos elementos, ¿no? De la palabra estéticamente asumida, ¿no? Y claro, cuando uno es muchacho, joven, y conforme va creciendo, por supuesto, uno se lanza a este campo, uno dice, de la política, para poder incidir, ¿no? Convencer y hacer las propuestas que uno cree Sí. oportunas, ¿no? Entonces, eso también entiendo, ayuda mucho a que uno pueda ya seguir labrando la palabra más, bueno, voy a decir, no tanto racional, sino emocionalmente y De artísticamente. acuerdo. Y en ese caso, pues la poesía, por supuesto, que nos da ese espacio para llevarla a cabo. Usted decía que últimamente no ha seguido produciendo. ¿A qué se debe? ¿A crisis? Sí, a ver, ¿A exceso de empiezo. actividades? Primero, ¿Tiempo? yo diría lo mismo, ojalá, doctor Galito, porque usted lo decía citando a San Agustín, ojalá todos tengamos esas crisis. Yo creo que es, al menos a mis alumnos, siempre les digo, si al menos en mi clase logro que ustedes tengan una crisis durante mi clase, yo me doy por servido como profesor. Como me encantó esa idea que usted la trajo a colación. Y lo otro de la oratoria, yo creo que estuve, y podría decirlo, en una época de oro de la oratoria, porque era cuando el auge de la oratoria, no por mí, sino por quienes fueron mis maestros. Estuve en ese momento cuando recién Diego, recuerdo, ganaba Diego Naranjo, estaba Chininín también, que ganaban los campeonatos provinciales, los campeonatos nacionales y por primera vez los campeonatos latinoamericanos de oratoria. Entonces era cuando la algarabía o la fogosidad estaba todavía muy, muy fuerte. Estaba el doctor Félix, que siempre fue un apasionado también por la Claro. oratoria, y sin duda alguna esa conexión, doctor Galito, entre la retórica, la gramática, y que se nos enseñara ya desde tan guaguas a los 12 años a hacer escalerillas, a jugar con Claro, la figuras estilística literarias, mismo, pues. la estilística, exactamente, ya le daba diría yo, nos daba como una suerte más de sensibilidad, que es una oratoria que ya no se usa mucho el día de hoy porque era una oratoria de concurso. Hoy la oratoria ya deja de ser un poco exclamativa, pasa a ser más expositiva, más de pitch, dirían algunos, más comercial, más de marketing, más de venta. La otra queda un poco más como para los escenarios grandilocuentes o realmente quienes apelan a ese sentido. Pero Claro. es como para cerrar esa idea. Y la última, doctor Galito, yo creo que, no sé si le ha pasado a usted, puede que sí. Yo no escribo
o al menos cada vez que me he preguntado por qué escribo yo no escribo porque tenga que escribir, o no he escrito porque he tenido que escribir. He escrito porque en los momentos que me ha surgido he necesitado expulsar algo. Hay veces, al menos a mí me ha pasado, doctor Galito, cuando estaba, por ejemplo, en este libro que tiene un titular curioso de masturbarse, tengo varios poemas a mi abuelo, y sucedía que estaba en el metro y veía la cara de mi abuelo y hacía una apología a mi abuelo. Cuando estaba visitando el Louvre en Francia, tengo un poema en donde le hago el amor a la Yoconda. Entonces, exacto, son poemas, eran bastante surrealistas. Y últimamente he estado tratando de conectarme un poco con filosofía y con psicología y he volcado un poco a eso, sobre todo con la filosofía estoica, con Séneca, Marco Aurelio y con Epicteto, he estado volcado a ello. Y he estado leyendo otro tipo de poetas que practican mucho este tipo de filosofía y que lo hacen en letras. Ejemplo, Fernando Pessoa, que me parece un poeta que no es reconocido como debería ser reconocido y que ya es de hace un siglo y que termina siendo prácticamente un estoico y un psicólogo del siglo pasado y con poesía. Entonces, más bien lo he hecho como un proceso interno hasta que seguramente en algún momento, en algún espacio pueda expulsar algo más. Pero nunca ha sido un deber y creo que eso me ha llamado la atención y ha hecho que no me desenamore tampoco del proceso creativo, que yo creo que cuando uno lo obliga al proceso creativo tampoco surge. O he tenido ese privilegio, diría yo. No, y qué bien en verdad lo que usted señala, porque así justamente el proceso de creación fluye, ¿no? Y, y puede pues uno decir, bueno, hasta aquí tal cosa, o luego ya algo irá surgiendo y está, en todo caso está ahí latente el asunto. No sé si la lectura de algunos poetas, bueno, ya lo señaló a uno de ellos que lo reivindica muchísimo el premio Nobel, José Saramago, eh, habla, como usted señala, un poeta un poco como que se lo dejó de lado, como que no se le ha dado la valía que tiene, pero igual sucede a veces con muchos otros poetas altamente significativos. De alguna manera, De acuerdo. la lectura de poesía incidió en usted o no, para crear su Sí, poesía. sí, sin duda. El primer impacto, claro, yo creo que mucho, los sociólogos dicen que a veces la moda es mala, pero yo creo que a veces la moda también tiene sus cuestiones positivas. Borja escribe en Sociología, Estado, Cultura y Derecho, si mal no recuerdo, que la moda Sí, es como un proceso proceso de socialización. Y claro, a veces se le ataca mucho porque por moda uno podría hacer cosas cuando entra dentro del proceso de masificación y entonces termina siendo lo que la masa dice, pero a veces las modas también son buenas o podrían generar como estos pulsos creativos. Yo creo que por moda, por qué planteo esto de aquí? Por moda yo tuve el primer contacto obviamente con Neruda, con los poemas más clásicos, con 20 poemas y una canción de desesperada. amor. Exacto. Y entré, y luego de Neruda, claro, cuando tuve ese contacto por moda a mis 12 años, entré a revisarle un poco más otro tipo de poesía que tampoco es tan conocida de Neruda como lo que tenía él en Crepusculario y otros textos más. Pero a mí lo que más me marcó ahí, doctor Galito, ha sido este movimiento un poco argentino en la onda de, por ejemplo, de Juan Gelman o de Olivero Girondo o de Sabines. Entonces, que son poetas para mí, que son un poco poetas surrealistas, pero también populares en el sentido en que no es necesario complejizar todo, sino más bien manifestarlo y decirlo. Y Pessoa, que yo le ponía el ejemplo del otro lado, es un poema bastante esotérico, de metáfora y naturalista. Entonces, yo también creo que uno a veces, usted es experto en esto de aquí, uno a veces también va leyendo de acuerdo al estado de ánimo. Y Claro. es un poco lo que me ha sucedido en el trajinar, al menos también con los poetas, porque también tuve mi etapa, por ejemplo, de leerle a Walt Whitman y comenzar a leer estos anarquistas y estos anarcos sindicalistas de romper todo, pero en el sentido literario, artístico y poético, que también es lindo. Entonces, ahí sí hago como mías las palabras de Girondo cuando dice
soy un cúmulo de personalidades, lo mismo me ha pasado un poco con la poesía. Eh, ¿Y qué le dice a usted Pies Desnudos? Ah, pies desnudos. Sabe que El ayer me poemario salió, de eh, Manuel Agustín Aguirre. yo sé, sabe que Manuel Va, Agustín va Aguirre, por otro no lado, me- por supuesto. Mire que sí, ahí, sí, en el sí, caso de Pies Desnudos, ¿cómo florece ahí esa ternura para la niñez? Hay unos poemas hermosísimos. Recuerdo uno que lo dedica aquí a la Plaza de San Sebastián y al niño desarrapado, pero con esa alegría que fluye. Y usted sabe, pues, Manuel Agustín Aguirre fue, pues, que ya lo dijo, uno de los grandes políticos y luego también muy dado a la academia, ¿no? Y sin embargo, totalmente, este, yo digo, ¿por qué él dejó de escribir? A mí me encanta ese poemario enorme y luego ya se dedicó más a la vida política y académica, ¿no? Entonces yo le preguntaba, y en este caso él, y no sé si alguien más como poetas lojanos, usted ha tenido tal vez la oportunidad de leer y quizá de rescatar ese pensamiento profundo que sí lo hay. sí, yo, mire que a mí, Manuel Agustín Aguirre siempre ha tenido él, incluso en la poesía se le ve la crítica social y la labor social la naturaleza del ser humano como él la defiende. Eh, un pariente también de él por el otro lado, que también hay poemas lindos, era Benjamín Ruiz y Gómez, también tiene varios poemas a la lojanidad. Pero si me pregunta de poetas lojanos, ¿quiénes me gustan a mí o quiénes han sido un poco, quiénes admiro? Defiendo un poco la nueva guardia en qué sentido. Hay, siempre tenemos como este un poco, que soy parte yo también de este chauvinismo local, puede ser, o de lojano, de defender estas glorias de hace muchísimos años, pero hay poetas que son maravillosos. Actualmente a mí me encanta, por ejemplo, que leo muchísimo a Sara Montaño, a Paul Chimbo, que son grandes poetas de nuestra ciudad, a Patricio también. Es decir, Patricio Vega, hay un, Patricio Vega, hay un el otro es Patricio movimiento, Roboten, creo que hay. Patricio de Robo, está Joana Jiménez, hay un movimiento muy bonito que ha sucedido alrededor de la poesía actual y va a encontrar innumerables voces que se adaptan, que tienen como que cogen un poquito, diría yo, esta herencia de ese chauvinismo, pero que lo trasladan un poco al siglo XXI. Entonces, no es que prefiero, pero me he visto abocado más a leer a estos poetas actuales, que yo los admiro, los admiro muchísimo, es que son preciosos. Sarita Montaño, por ejemplo, ella ha publicado muchísimo, ya tuvo un tiempo en Argentina, si mal no recuerdo, y ha hecho un trabajo que es precioso y que es de aplaudir. Entonces, esos serían mis poetas lojanos, mi doctor Garito. Qué bien, la pregunta que le hice justamente iba direccionada a ver si usted Sí, topaba este asunto que yo lo veo muy interesante porque he tenido la oportunidad a todos los que los mencionó, de entrevistarlos. Y qué cierto, lindo. hay un movimiento que aquí en Loja está dejando una huella muy interesante en torno a la Y forma aquí en Loja es particularmente, como usted dice, sí, doctor Galito, es sí, de lojano, sí, es verter algo estas que pasa acá. concepciones Sí, poéticas acopladas al ritmo de la vida moderna, ¿no? sí. Que hoy, y hay una situación muy especial en esa creatividad, en ese tratamiento del lenguaje que, que hace que uno diga, ah, qué Sí, bien se y sigue esa huella de, por supuesto, de autores lojanos que estaban enmarcados desde otras perspectivas, pero que también, pues, me estoy acordando del mismo Alejandro Carrión Aguirre o del mismo por Alfredo supuesto. Jaramillo, que todavía él vive y que han sido poetas también muy profundos, con concepciones de la vida
interesantes, ¿no? Sin duda, Y hoy, sin duda. con este conjunto de jóvenes, porque algunos son de su edad, otros menos edad, hay otro chico que también entrevisté, Byron Carrión, él incluso Ah, por supuesto. Mire, doctor está Galito, él ahorita que lo liderando cita, por ahí un movimiento a sí mismo él y hace lideran presencia los donde más puede. procesos. Entonces, bueno, qué bien, entonces, qué bien que se siga fraguando aquí en Loja todo este conjunto de jóvenes que están marcando una trayectoria muy adecuada. Bien, Pablo, para concluir esta entrevista, ¿qué cree usted que pasa con la poesía? ¿Sirve en verdad seguirla cultivando, leyendo? Si uno la lee, si uno la escribe, en el fondo, ¿para qué? Yo creo que hay un filósofo que es de mis favoritos, doctor Galito, que se llama Bauman. Bauman hace 20 años, en los 2000, planteaba esta lógica o dividía al pensamiento Aquí como lo en... tengo, mire, perdone a propósito, justo coincide. Ya ve, Eh, Aquí ya tiene ve. él un texto de Sigmund Bauman y Ricardo Maceo sobre el elogio de la literatura y lo hace desde el punto de vista sociológico. Y por Ya supuesto, ve. pues él tiene una serie de estudios sociológicos también bellísimos. Qué bien que tope por ahí a este gran autor. Hace poco que Sí, murió. eh, Mm. hace poco que murió. Es un autor brillante y alguien que ha seguido mucho su trabajo es este filósofo Byung-Chul Han, que yo diría que es como un surcoreano, que es como un Bauman un poquito más del siglo XXI. Pero él diferenciaba ya esta lógica de la modernidad con la posmodernidad y sobre todo esta lógica de la modernidad líquida. Y en el mundo en que vivimos, de la modernidad líquida, del cortoplacismo, de todo el Del clic y amor de todo a un líquido, de la paso, cultura líquida, de del todo eso amor habla líquido, Bauman. la cultura líquida, exactamente, de toda esta liquidez, cortoplacismo y rapidez, yo creo que la poesía sí viene a ser como un arma de resistencia en el sentido de volver a conectarnos con uno mismo y generar una pausa. Sí, es un mecanismo creativo, pero es también un mecanismo creador, es un mecanismo también de resguardarnos frente a veces a diría yo, al horror del mundo, de lo que sucede afuera, en volver a expresar aquello que es lo más íntimo, que son las emociones que nosotros tenemos como seres humanos, pero también nos permite transgredir. Por eso le decía que me gustaban a mí mucho los surrealistas, porque el surrealista también transgrede el propio lenguaje y juega con el lenguaje, y a veces de esas transgresiones nacen nuevos procesos. Entonces creo que más que nunca la poesía como arte tiene que ser reivindicado, doctor Galito. Creo, Qué bien. peor aún, doctor Galito, le diría yo, en un mundo donde cada vez estamos más conectados, y esta no es una apología en contra de la inteligencia artificial, porque yo creo que es una herramienta que nos va a ayudar, pero yo creo que el debate en el futuro va a ser de la transhumanidad, es decir, de cómo nos consideramos más humanos. Y yo creo que la poesía es algo que nos puede volver a recomponer lo humano. Qué bien, justo yo mismo estoy trabajando y últimamente esta situación de la lectoescritura y en asocio con la cuestión de la virtualidad, ¿no? Que si bien es Genial. cierto, pues nos puede ayudar muchísimo, pero también nos trae otro tipo de consecuencias terribles, Claro, sobre todo de carácter cerebral, en fin, ¿no? Qué bien, Pablo. de Bueno, el acuerdo. tiempo se nos Qué terminó bueno. y Sí. te quedo muy agradecido por su presencia y a nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están siguiendo. Hemos estado conversando aquí en esta ocasión con el doctor Pablo Ruiz. Sus palabras finales, estimado Pablo. Más bien agradecerle, doctor Galito, por este espacio, por su trabajo siempre, desde hace mucho. Yo siempre recuerdo que en 2017, cuando vine del extranjero, yo ya veía un hombre de talante y de un caminar bastante interesante por UTPL. Yo no sabía que era usted. Ahora tengo el gusto de haberlo visto, de haberlo admirado y de que siga haciendo y a seguirlo admirando, por supuesto, este trabajo con la Casa de la Cultura, con Diego. Usted creo que se une también a este movimiento de los jóvenes, porque como diría Allende, yo creo que la juventud finalmente termina siendo un estado y no una edad cronológica. Así que qué bueno, porque más lojanos nos sigamos sumando a estos movimientos que reivindican siempre la historia que nosotros tenemos en la espalda. Así que gracias a usted. Qué bien, muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un honor en verdad conversar con usted y
seguiremos conversando con más intelectuales que en el campo de la cultura, de la literatura, de las letras, vienen trazando un buen camino para bien de Loja y del país. Muchas gracias y a nuestra distinguida audiencia que nos sigue. Será hasta una próxima oportunidad.